En la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, y ahí estaremos meditando esta tarde en los versículos 13 al 18, un pasaje que es uno de los esenciales de la Escritura que se estudia en muchas ocasiones cuando se estudian los eventos que están por venir. Y en esta ocasión vamos a estar ahí y vamos a ver que realmente titulé el sermón Consolaos con esto, porque es el mandato que da Pablo, o el aliento que le da Pablo a los tesalonicenses por medio de este texto. Y este es el verdadero propósito del texto que vamos a estar estudiando. Si lees ahí en el versículo 18 de 1 de Tesalonicenses 4, dice el versículo 18, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Así que ese es el propósito que tiene Pablo, que el creyente, que el cristiano pueda ser consolado con estas palabras. Pero vamos a leer el párrafo completo que estudiaremos en esta tarde. Dice versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Recuerda que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven. Pablo había estado allí poco tiempo, verdaderamente poco tiempo. Sin embargo, el evangelio había producido fruto en medio de ellos, había tenido un impacto real, al punto que se puede afirmar que eran creyentes, firmes, comprometidos y conocidos por su fe. Recuerda ahí, justo en el capítulo 1, versículo 3, dice Pablo que no deja de dar gracias por vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, esperanza, esta es la triada que resalta Pablo en los creyentes de Tesalónica. Era una iglesia firme y Pablo agradece a Dios que sean una iglesia modélica, una iglesia ejemplar. Pero era una iglesia joven y también era una iglesia con preguntas. Como toda iglesia joven, tenían áreas donde necesitaban enseñanza más precisa. Y una de estas áreas era la comprensión de la muerte y del regreso de Cristo. Algunos hermanos habían muerto y los que quedaban estaban confundidos, pensando, bueno, ¿qué ocurre con los creyentes que ya han muerto? ¿Se perderán la venida del Señor? ¿Hay esperanza real más allá de la tumba? Y Pablo escribe este pasaje precisamente para corregir, para enderezar esta ignorancia y reemplazarla con la verdad de la palabra de Dios. Y es importante entender esto. Pablo no está respondiendo aquí con sentimentalismo. Pablo está hablando con enseñanza bíblica, está hablando con doctrina. Y venimos además de un contexto inmediato muy práctico. En los versículos anteriores del mismo capítulo 4, Pablo ha estado hablando de la vida cristiana, de la santidad, de la necesidad de pureza, del amor fraternal, y ahora pasa a otro asunto igualmente pastoral, que es este: cómo enfrenta el creyente la realidad de la muerte. Porque tarde o temprano todos llegamos a ese punto. La muerte no es una teoría, es una experiencia universal. Y el mundo intenta enfrentarla de muchas maneras. Algunos la niegan, otros la disfrazan, otros simplemente evitan pensar en ella. Tal vez en alguna ocasión has podido asistir a un funeral donde todo esfuerzo está puesto en evitar la palabra muerte. Se habla de celebrar la vida, de la energía que continúa,
Pero en el fondo hay una realidad evidente. Solo están intentando suavizar el golpe. Y eso es exactamente el problema del mundo. Intenta consolarse sin la verdad. Pero el cristiano no debe funcionar así, el cristiano no funciona así, porque la Biblia no evita la muerte, la Biblia la explica y no ofrece un consuelo vacío, ofrece esperanza basada en hechos. Y eso es lo que tenemos en este pasaje. Pablo nos muestra cómo debe de pensar el creyente, qué debe creer y cómo debe consolarse frente a la muerte. De hecho, y esto es curioso, los tres pasajes que claramente en el Nuevo Testamento están hablando de esto, que es este pasaje, el de Juan capítulo 14 y el de 1 Corintios capítulo 15, tienen la intención de traer consuelo al creyente. Tienen la intención de traer aliento al creyente en momentos de desesperanza. Y no tienen el propósito, como algunos piensan, de aportar o de alimentar especulaciones proféticas. No tienen el propósito de abrir debates proféticos, sino de traer consuelo al creyente. Y en este pasaje vamos a ver 4 verdades que sustentan el consuelo del creyente. 4 verdades que sustentan el consuelo del creyente. Vamos a verlas. Y la primera verdad que Pablo establece en este pasaje es esta: que el creyente tiene una esperanza completamente diferente frente a la muerte. Esto lo vemos en el versículo 13 y esta es la primera verdad, una esperanza distinta. Mira versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Aquí encontramos la primera verdad fundamental en este pasaje. El creyente posee una esperanza completamente distinta frente a la muerte que los demás. Y Pablo comienza diciendo, mira, pero no queremos, hermanos, que ignoréis. Esta no es una frase casual. Cada vez que Pablo introduce una frase con esta expresión, lo hace para señalar una verdad doctrinal de gran importancia. Es decir, no está simplemente trayendo unas palabras de ánimo sin más, sino que está corrigiendo una falta de entendimiento que cuando la entiendan, entonces va a traer un consuelo real cimentado en la verdad bíblica. El problema en Tesalónica no era que los creyentes no amaran a Dios, amaban a Dios. Tampoco es que hubieran abandonado su fe, no, eran fieles en la fe. El problema era que no entendían correctamente lo que sucedía en un creyente cuando éste moría. Y esa ignorancia les estaba llevando a la tristeza, a desorden en la mente, a confusión, incluso a angustia. Y esto es algo que sigue siendo cierto hoy en este asunto y sobre otros muchos temas. Cuando falta conocimiento bíblico sobre un área, el resultado inevitable es la inestabilidad emocional. Por eso Pablo no comienza diciendo, tranquilos, todo estará bien. No, empieza enseñando doctrina, porque el verdadero consuelo nunca se va a construir sobre sentimientos vacíos, sino sobre la verdad. Y luego añade, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí Pablo utiliza una expresión que en el Nuevo Testamento es común y se usa frecuentemente para referirse a los creyentes que han muerto. La muerte se describe como dormir. Y esto no es porque el alma esté inconsciente, sino porque el cuerpo entra en un estado temporal a la espera de la resurrección. Es una forma de hablar que refleja que la muerte para el creyente no es algo definitivo. Esta es la idea de durmieron, duerme en el Señor. El cuerpo descansa, pero la persona no deja de existir. El creyente está con el Señor. Y entonces Pablo nos da el propósito de su enseñanza. Mira, sigue leyendo. Para que, hay un para, y es bueno que me pare, para que, y aquí está el propósito, no os entristezcáis. Y aquí es importante ser precisos.
Pablo no está prohibiendo la tristeza. El cristiano no es un insensible. El cristiano llora. El cristiano sufre la pérdida. El mismo Señor Jesús lloró en la tumba de Lázaro. La fe, el ser creyente, el ser hijos de Dios, no elimina el dolor, pero sí transforma la manera en que lo vivimos. Por eso Pablo añade algo que es crucial. No os entristezcáis, mira ahí, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Ahí está la diferencia. No dice para que no os entristezcáis en absoluto. No, dice para que no os entristezcáis como los demás. ¿Quiénes son los demás? Otras versiones dicen los otros. ¿Quiénes son? Bueno, los que están sin Cristo. Los que no tienen una revelación segura sobre lo que hay más allá de la muerte. Aquellos que tienen motivos para tener incertidumbre. Y la característica que Pablo señala de este grupo es contundente. No tienen esperanza. Pueden tener ideas, pueden tener opiniones, pueden tener deseos, incluso pueden llegar a creer algo o imaginar algo, pero no tienen certezas. No tienen certeza y por tanto no tienen esperanza. Y esa es exactamente la condición del mundo hoy. Frente a la muerte el mundo no tiene respuestas sólidas. Tiene intentos de consuelo, pero no hay una base firme para ser consolados. Por eso la tristeza del mundo es una tristeza cerrada, sin salida, sin horizonte. Pero el creyente, gracias a Dios, no está en esta situación. El creyente sí tiene esperanza, y no es una esperanza vaga, no es una esperanza simple, no es optimismo sin más, sino que es una certeza basada en lo que Dios ha revelado. Así que la diferencia entre el cristiano y el mundo no está en que uno llora y otro no, no. Todos vamos a llorar. La diferencia está en esto. Es que el mundo llora sin saber qué viene después. El creyente llora sabiendo que la muerte no es el final. Y esa es la primera verdad que Pablo establece. El problema no es la muerte en sí misma. El problema es enfrentarla sin entender lo que Dios ha dicho. Por eso el consuelo empieza aquí, en entender la verdad. Porque cuando la verdad va a gobernar la mente, entonces la esperanza va a sostener nuestro corazón. Ahora, después de establecer que el creyente tiene una esperanza distinta, y esta es la primera gran verdad, Pablo hace algo fundamental. Nos muestra en qué se basa esa esperanza. ¿En qué está cimentada esa esperanza? Porque la esperanza cristiana, como decía antes, no es un sentimiento sin más, es una certeza sustentada en hechos. Y esto nos lleva a la segunda verdad, un fundamento seguro, un fundamento seguro. Mira versículos 14 y la primera mitad del 15. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Aquí Pablo responde a la gran pregunta. ¿Por qué el creyente puede tener esperanza después de la muerte, frente a la muerte? La respuesta no es abstracta, no está apelando a filosofía, no está apelando a tradición, está apelando a un hecho histórico concreto. Fíjate, si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es el primer gran fundamento. Observa que Pablo no dice, si creemos que Jesús vivió, si creemos que Jesús enseñó, si creemos que Jesús vivió una vida perfecta, no. Está diciendo ahí, si creemos que Jesús murió y resucitó. La muerte de Cristo fue 100% real. Y la resurrección de Cristo fue 100% real. Y aquí está la lógica que nos plantea el texto. Dice, así que si creemos esto, y ojo,
este es el corazón del Evangelio, entonces hay una consecuencia inevitable. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tremendo. Es decir, la resurrección de Cristo no es un evento aislado, sin más, encapsulado en la historia. No, es el modelo, es la garantía, es el anticipo de lo que sucederá con todos los que están en Cristo, con todos los que estamos en Cristo. Recuerda 1 Corintios capítulo 15, las primicias. Cristo no solo venció la muerte para sí mismo, la venció para su pueblo. Por eso la esperanza del cristiano no descansa en lo que el cristiano siente. Si dependiera de nuestro sentimiento, de cómo nos encontramos hoy de fuertes o de débiles, a la tercera como mucho estaríamos por los suelos. La esperanza del creyente descansa en lo que Cristo ya ha hecho. Y si Cristo murió y resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra para el cristiano. Si Cristo vive, los suyos también vivirán. Y luego Pablo añade algo que le da aún más fuerza. Fíjate, versículo 15. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Y esto eleva el argumento al máximo nivel de autoridad. Pablo no está dando aquí, mira, os voy a dar mi opinión sobre este tema. No está compartiendo una interpretación personal del asunto. No, está transmitiendo revelación divina. Este es el segundo gran fundamento. El primero es la muerte y la resurrección de Cristo. Y el segundo es que es la misma palabra de Dios. Versículo 15, os decimos esto por la palabra del Señor. Esto significa que lo que va a escribir a partir de aquí no es especulación sobre el futuro. Es verdad revelada por el mismo Dios. Y eso cambia completamente el peso del consuelo. Porque una cosa es decir, bueno, tranquilo, yo creo que todo va a salir bien. Y otra muy distinta es decir, tranquilo, Dios ha dicho que va a suceder esto. La diferencia es tremenda. Uno se sostiene en sentimientos, en creencias, en opiniones vacías. Otro está sustentado en la misma palabra de Dios. Así que la esperanza del cristiano es una certeza basada en la palabra de Dios. Por eso este segundo punto es fundamental. La esperanza del creyente no surge de su interior, no surge de su madurez espiritual, sino que se apoya en un fundamento externo, objetivo, inmutable. Un fundamento doble. El primero, la obra histórica de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Ahí está, consumado es, y al tercer día resucitó, al punto de que la obra era ratificada por el Padre. Y el segundo, la revelación autoritativa de Dios, la palabra de Dios. Así que cuando el creyente se enfrenta a la muerte, no debe aferrarse a emociones, se aferra a hechos. No se apoya en lo que imagina, sino que se apoya en lo que Dios ha declarado. Y ahí viene la seguridad. Si nuestra esperanza dependiera de nosotros, de nuevo sería frágil. Pero como depende de Cristo y como depende de su palabra, entonces es inamovible, es absolutamente firme. Ahora bien, Pablo ya nos ha mostrado que el creyente tiene una esperanza distinta y que esa esperanza descansa sobre un fundamento absoluto seguro, la muerte y la resurrección de Cristo y la revelación misma de Dios. Pero esa esperanza no es algo abstracto, no es una idea vaga sobre el futuro. Pablo ahora pasa a explicarnos lo que va a suceder. Y desde la segunda parte del 15 hasta el versículo 17, vemos la tercera gran verdad. Es un evento glorioso. Un evento glorioso. Mira a partir del versículo 15. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Pablo explica aquí qué es exactamente lo que va a suceder. Y lo primero que vemos en la segunda parte del versículo 15 es que quienes mueran antes del rapto de la iglesia no serán inferiores en ningún sentido a quienes estén vivos. Todos los cristianos participarán del arrebatamiento. Todos los cristianos participarán del rapto. Y recuerda, solo un inciso, el rapto es inminente. Puede suceder en cualquier momento. Es ya. Puede ser hoy, ahora, mañana, dentro de un mes, no lo sabemos. Pero el rapto es inminente. Es el primer evento que está esperando el creyente. Y es interesante ver que Pablo en estos versículos no está hablando en términos simbólicos ni proféticos. Lo que tenemos delante es una descripción directa, clara, de un evento real, futuro y, ojo, que se verá, será visible. Mira, nota cómo empieza el versículo 16. Pues el Señor mismo. Y esto es fundamental. No dice un representante, no dice un ángel, no dice una fuerza de la divinidad, dice el Señor mismo. Es decir, Jesucristo en persona. El mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió, ese mismo Cristo regresará. Y esto elimina cualquier idea que pueda haber por ahí de que, bueno, será un evento meramente espiritual, será un evento simbólico. No, estamos hablando de una venida personal, literal, consciente de Cristo, del Señor. Y luego Pablo añade 3 elementos que acompañan a este evento. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo y lo hará con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Bueno, esto lo primero que nos hace ver es que no será un evento oculto, no será un evento tampoco silencioso, no será un evento en la clandestinidad, no será un evento ambiguo. La voz de mando implica el hecho de la autoridad soberana, la voz de arcángel sugiere una proclamación celestial y la trompeta de Dios tantas y tantas veces se usa en la Escritura con esa intervención divina decisiva, oportuna. En otras palabras, y dicho de otra forma, esto será un evento, un momento inconfundible. No será algo que el mundo pueda reinterpretar fácilmente. Será la irrupción directa de Dios en la historia. Y entonces Pablo nos da el orden de los acontecimientos. Fíjate, versículo 16. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí está respondiendo directamente a la preocupación de los tesalonicenses. Ellos pensaban que los creyentes que ya habían muerto estaban en desventaja. Ay, pobres, ellos que ya se han ido con el Señor. Pero Pablo dice exactamente lo contrario. Y no están en desventaja, están en prioridad en el orden. Los muertos en Cristo serán los primeros en experimentar la resurrección corporal. Luego continúa. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos. Aquí Pablo se está incluyendo a sí mismo en la posibilidad de estar vivo en ese momento. Creo que es algo en el que todos nos gustaría estar, ¿verdad? O alguna vez lo hemos imaginado. Y Pablo se está incluyendo, aunque lógicamente no fue. Pero dice que entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, ahí, fíjate, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y la palabra arrebatados, esta es la misma idea de donde tomamos la palabra rapto, arrebatamiento de la iglesia, implica ser tomados con fuerza, de manera repentina. Esto es el rapto.
No es un proceso gradual, lento, que va pasando el tiempo, no. Es una acción inmediata, poderosa, divina. Ya está. Y fíjate que aquí no se ve ningún esfuerzo humano. Seremos arrebatados. Somos un sujeto pasivo, totalmente pasivo. Aquí no hay intervención del hombre. Es Dios actuando soberanamente. Y añade, juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Interesante. Este encuentro no ocurre en la tierra. No ocurre en la tierra física, como estamos pisando ahora, sino en un punto intermedio. El Señor desciende y arrebata a su iglesia. Y el encuentro se produce en ese lugar intermedio, en el aire. Es un encuentro glorioso, diseñado por Dios, donde los creyentes, los resucitados primero, los transformados después, se reúnen con Cristo. Ahora todo el pasaje culmina en una frase que es en realidad el clímax de toda la enseñanza. Fíjate, versículo 17 al final. Y así estaremos con el Señor siempre. Ahí está la esencia de la esperanza cristiana. No es simplemente me escapo de la muerte y ya está. No es solo recibir un cuerpo glorificado. Es estar con el Señor. Y no es estar con el Señor por un rato, sino para siempre. Marca esa palabra ahí en tu Biblia. Siempre. Esa es la meta final de la redención. Ese es el fin. Eso es lo que espera el creyente. Más que ser librado del lago de fuego, es vivir con nuestro Señor por siempre. Todo nos lleva a eso, a la comunión eterna, consciente y plena con Cristo. Por eso ese evento es glorioso no solo por lo que ocurre, que ya es algo glorioso, es algo divino, soberano, sino por el final, y es que estaremos con Él por toda la eternidad. Y luego sí, esto deriva en mucha escatología, en cosas más fáciles de entender, cosas más difíciles de entender, pero este es el primer consuelo y el último consuelo para el cristiano. Estaremos con el Señor para siempre. Así que la esperanza cristiana no es abstracta, es la certeza de un evento real en el que Cristo regresará, resucitará a los suyos y los reunirá consigo para siempre. Esto cambia completamente la perspectiva del creyente, porque la muerte ya no es una pérdida definitiva, es una separación temporal. El futuro ya no es incierto, está definido por la promesa de Cristo. Y la esperanza no es una esperanza débil, es absolutamente segura. Así que Pablo no solo nos dice que tengamos esperanza, nos muestra exactamente por qué tenemos que tener esperanza. Y es que viene un día real, histórico, inevitable, palpable, físico, que se verá, en el que el Señor mismo vendrá, los muertos resucitarán y los creyentes serán reunidos y estaremos con Él para siempre. Tremendo. Ahora, después de demostrarnos que el creyente tiene una esperanza distinta, que esa esperanza descansa sobre un fundamento seguro y que se cumplirá un evento glorioso, Pablo ahora llega al propósito final de todo lo que ha dicho. Y esta es la cuarta verdad, un consuelo práctico. Un consuelo práctico, lo vemos en el versículo 18. Y esto es clave, porque todo lo que ha desarrollado doctrinalmente no es para satisfacer la curiosidad, no es para crear corrientes escatológicas entre los creyentes a lo largo de la historia de la Iglesia. No, ese es el propósito. Es para transformar la manera en que vivimos
y que podamos enfrentar esta realidad, dura realidad, con esperanza. Un consuelo práctico, mira el versículo 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Aquí Pablo cierra el argumento con una conclusión directa y clara. Por tanto, es decir, a la luz de todo lo que se ha explicado, la muerte no es el final, Cristo ha resucitado, Él volverá, los creyentes serán reunidos con Él. Entonces, por tanto, no es una idea aislada, consolaos sin más, no. Es la secuencia lógica de la doctrina anterior. Y un mandato claro, fíjate, confortaos unos a otros con estas palabras. Esto es un imperativo, es un mandato, es una orden. Confortaos, es la misma idea de consolaos, es la misma idea de alentaos. No es una opción. No es solo para los creyentes más maduros. Sí, los más maduros que se consuelen con esto. El resto, que sufran. No, es una responsabilidad de toda la iglesia. Y es interesante notar que Pablo no dice meditad en esto, sin más. No dice meditad individualmente en esto, sino que incluye ahí una palabra preciosa, unos a otros. Consolaos unos a otros. Y es que el consuelo cristiano es comunitario. La verdad no solo la creemos, sino que la compartimos. En momentos difíciles, en momentos de pérdida, de dolor, de duelo, los creyentes estamos llamados a ministrarnos mutuamente con la verdad de Dios. Pero observa bien con qué se produce ese consuelo. Termina ahí, con estas palabras. No con opiniones, no con frases hechas, no con el gran y poderoso refranero español, no con sentimentalismo vacío, con estas palabras. Esto es con la verdad revelada. Y esto es profundamente importante, porque muchas veces, incluso en el contexto de la iglesia, cuando alguien sufre una pérdida o cuando alguien está sufriendo una situación muy difícil, se ofrecen expresiones que intentan consolar, pero que no tienen una base bíblica sólida. Y pueden sonar bien en un primer momento, pero en el fondo no van a sostener el alma. No traen consuelo al alma. Pablo nos dirige a algo completamente distinto. Y dice, mirad, el verdadero consuelo cristiano está anclado en la doctrina. En esta verdad, en la verdad bíblica. No se trata de negar el dolor. No se trata de, tienes que minimizar la pérdida. No, es enfrentarla con la verdad de Dios. Por eso este versículo redefine completamente cómo el creyente responde al sufrimiento. No huimos de la realidad, sino que la interpretamos correctamente. No inventamos esperanza vacía y simplemente reímos porque somos cristianos y ya está, y ahora toca reír y ya está. No. Proclamamos la verdad, proclamamos la esperanza porque estamos cimentados en una verdad y en una esperanza que son inamovibles. La doctrina correcta no se queda en la mente y ya está, sino que termina produciendo consuelo real en la vida del creyente. Ahora la pregunta es, y es práctica, ¿estamos consolando a otros con la verdad? En momentos difíciles, en circunstancias duras, o lo hacemos con palabras vacías. ¿Estamos recordando promesas en medio del dolor? ¿O estamos reaccionando igual que reacciona el mundo? Pablo es claro. Este conocimiento, el saber todo esto, el saber lo que va a pasar, cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, no es para saber más y que nuestra cabeza engorde de teología y de doctrina profunda, sino que es para aplicar, para llevarlo a la práctica. Y en este tema, como en otros, podemos llegar a ser como ese dinosaurio. Un hermano decía que en algunas iglesias hay hermanos
que son como los T-Rex. ¿Sabéis este dinosaurio? Que tiene mucha cabeza, una cabeza enorme, da miedo, pero luego tiene unas manitas así, ¿verdad? Muy chiquititas. Y a veces podemos caer en ese error de acumular conocimiento, teología, doctrina, y no nos cabe ya en la cabeza, pero tenemos las manitas así y no somos capaces de llevarlo a la práctica. El conocimiento no es para acumular, sino es para llevarlo a la práctica, para sostenernos unos a otros cuando estas situaciones difíciles nos tocan de cerca. Así que Pablo termina el punto donde empezó. No es especulación, sino consuelo. Y nos deja con esta responsabilidad: tomar estas verdades firmes, seguras, gloriosas y usarlas para fortalecer el corazón de otros. El creyente no enfrenta la muerte solo, la enfrenta con la verdad y acompañado por el pueblo de Dios. El cristiano no enfrenta la muerte como la enfrenta el mundo. El mundo puede intentar suavizar la muerte, ignorarla, explicarla de muchas maneras, pero al final se queda sin una respuesta firme. Pero el creyente no. El creyente sabe que la muerte no es el final. Sabe que Cristo ha vencido a la tumba. Sabe que viene un día en el que todo será restaurado y sabe que estará con el Señor para siempre. Eso no es una idea bonita, es una certeza basada en lo que Dios ha dicho. Así que la pregunta no es simplemente si entendemos este pasaje. La pregunta es si vivimos a la luz de él. ¿Enfrentamos la vida con esperanza? ¿Estamos preparados para ese encuentro con Cristo? ¿Estamos consolando a otros con estas verdades? Porque llegará el momento en que cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse personalmente a esa realidad. En ese momento lo único que sostendrá el corazón será la verdad de Dios. Y Pablo termina diciendo: confortaos, consolaos unos a otros con estas palabras, no con otras, con estas. Con la verdad de que Cristo murió y resucitó, con la certeza de que Él volverá, con la promesa de que los suyos serán reunidos con Él para siempre. Gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra, el privilegio, Señor, que nos concedes de pasar por este precioso y profundo pasaje de tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta que en medio de una iglesia modélica, Señor, tú reenfocas, conduces, Señor, diferentes temas que son esenciales para la vida de esta iglesia, pero también para nosotros hoy, Señor, y rogamos que estas verdades puedan ser reales en nuestra mente, que enfrentemos la vida con una esperanza real, diferente, Señor, a la que tienen aquellos que no tienen a Cristo. Señor, que meditemos realmente si estamos preparados para este encuentro glorioso contigo, con Cristo. Señor, y si usamos este consuelo en medio de circunstancias difíciles con otras personas. Señor, ayúdanos a entender la grandeza de tu palabra, la grandeza de tu plan. En nuestra mente finita, humana, Señor, es tantas veces complejo entender tantas cosas, pero trae consuelo pensar que lo próximo que esperamos y que puede pasar en cualquier momento es el rapto de la iglesia. Y de ahí estar con el Señor para siempre. Gracias, Señor, por esta enorme promesa. Una promesa cimentada en la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, que si aún alguna persona no está aferrada a esta promesa, no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, no ha reconocido su pecado, pueda entender el Evangelio, le abras el entendimiento, pueda creer en Cristo como Señor y Salvador. Oramos agradecidos por este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.